Bienvenida mi amada hermana, bienvenido mi amado hermano. Hoy oraremos juntos con el Espíritu Santo, pidiendo y decretando que toda angustia salga de nuestros corazones de una vez por todas. Quédate conmigo hasta el final del video y siente el toque del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se encogía tanto que parecía que ya no cabía en tu pecho? ¿Has experimentado esas noches en las que tu almohada se convierte en testigo silencioso de tus lágrimas? La angustia es como una prisión invisible que te sofoca, te paraliza y te hace creer que no hay escapatoria. Pero quiero comenzar esta reflexión diciéndote algo poderoso. La angustia no es el final de tu historia. Hay un camino, hay una salida. Y las llaves que abren esta puerta se llaman oración y alabanza. En el Salmo 42, David pregunta: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí está el secreto. Incluso en medio de la desesperación, David eligió alabar. Incluso entre lágrimas, eligió orar. Esta decisión no borró de inmediato el dolor, pero trajo luz en medio de la oscuridad. Y hoy, hermano y hermana, esa misma llave está en tus manos. La primera clave es la oración. Orar es entregarse a Dios con toda la sinceridad del alma. La oración no es un ritual mecánico, es un clamor del corazón. Cuando oras, no necesitas palabras bonitas, necesitas autenticidad. Dios se mueve cuando tu oración nace de la verdad de lo que sientes. David oró así. No ocultó su dolor, sus dudas, sus crisis. Dijo: Señor, ¿hasta cuándo? Y también dijo: no guardes silencio ante mí. Y fue precisamente esta honestidad la que abrió el espacio para la intervención de Dios en diversos momentos de tu vida. Cuando doblas las rodillas, le entregas al Señor lo que más te pesa. La oración no es señal de debilidad, es señal de confianza. Es reconocer que solo no puedes, pero que con Él todo es posible. La angustia pierde su poder cuando se coloca ante el trono de Dios. La segunda clave es la alabanza. Alabar es reconocer la grandeza de Dios en cualquier circunstancia. Alabar cuando todo va bien es natural. Pero alabar cuando todo parece desmoronarse es sobrenatural. Pablo y Silas nos enseñaron esto. Injustamente encarcelados, golpeados y encadenados, decidieron cantar. El ambiente era de derrota, pero sus voces proclamaban victoria. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y la presencia de Dios invadió la prisión. Alabar en medio del dolor no es una ilusión, es fe en acción. Es declarar: Dios es más grande que mi problema, Dios es digno de adoración incluso cuando no entiendo lo que está sucediendo. Es precisamente esta actitud la que transforma la angustia en esperanza. Pero, ¿qué sucede cuando combinamos la oración y la alabanza? Algo sobrenatural sucede. Si la oración es el lenguaje de la dependencia, la alabanza es el lenguaje de la confianza. Una pide ayuda y la otra declara la victoria. Una abre el corazón, la otra abre el cielo. Cuando caminamos con estas dos llaves, nuestra alma no queda atrapada. El Salmo 40 es un ejemplo de esto. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mi boca. Observa el movimiento, un clamor que es oración, una respuesta que llega como liberación, un cántico. Este es el camino que transforma el desánimo en un cántico de victoria. La angustia nos aprisiona en nuestro interior, hace que nuestra mirada se fije únicamente en el problema, pero la oración nos abre la mirada hacia arriba y la alabanza la abre hacia afuera. La oración nos lleva al regazo del Padre, la alabanza nos recuerda quién es Él,
La oración dice, Señor, no puedo. La alabanza dice, Señor, tú puedes. Cuando estos dos movimientos se encuentran, nuestra perspectiva cambia. No solo vemos el dolor, vemos la fidelidad de Dios. No solo vemos la oscuridad, vemos la luz que ya brilla en el horizonte. Es como si la oración y la alabanza fueran las alas que elevan el alma fuera del valle de la angustia. Pero ¿cómo puedes practicar esto en tu vida diaria? Empieza por crear momentos de intimidad. Reserva tiempo para simplemente hablar con Dios. Cuéntale tus miedos, tus anhelos, tus secretos. Luego, alábalo intencionalmente. Canta aunque tu voz no esté del todo bien. Declara la bondad de Dios incluso cuando todo parezca estar en tu contra. Cada vez que decides orar y alabar, la angustia se desvanece un poco más. Puede que no desaparezca de inmediato, pero la presencia del Señor la debilitará. Porque la alabanza no solo cambia el ambiente, cambia tu alma. Consideremos la historia de Josafat. Rodeado de un poderoso ejército, oró, Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti, oh. Y la respuesta de Dios fue sorprendente. Puso a los cantores al frente de la batalla. Mientras alababan, el Señor confundió a los enemigos y les dio la victoria sin que necesitaran alzar la espada. Esta escena muestra que la oración y la alabanza no son alternativas a la lucha, sino las armas más poderosas de la guerra espiritual. Cuando oras, le entregas la lucha al Señor. Cuando alabas, celebras la victoria incluso antes de que llegue. Pablo refuerza esto en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La ansiedad es gemela de la angustia, pero Pablo nos da la receta, oración más gratitud. La oración pone el futuro en manos de Dios. La alabanza da gracias por lo que ya está haciendo. Esta combinación rompe el ciclo de la preocupación. Cuando oramos y alabamos, la ansiedad deja de crecer. El alma descansa sabiendo que el Padre la sostiene. Y no pienses que la oración y la alabanza solo te benefician a ti. Tienen el poder de transformar el entorno que te rodea. Pablo y Silas no fueron liberados solos. Todos los prisioneros escucharon sus cánticos y vieron cómo se rompían sus cadenas. Tu oración y alabanza no son solo una experiencia personal, sino un testimonio para los demás. Cuando alguien te ve orar y alabar en medio del dolor, su fe se fortalece. Tu alabanza en medio de la lucha puede ser la semilla de esperanza en los corazones de quienes te observan. Por lo tanto, necesitamos aprender a hacer de la oración y la alabanza un estilo de vida. No esperes a que llegue la angustia para empezar. Ora todos los días, alaba todos los días, transforma tu hogar en un lugar de adoración. Canta canciones de alabanza, declara palabras en voz alta, y da gracias por las pequeñas cosas. Cuanto más llenes tu vida de oración y alabanza, menos espacio encontrará la angustia. Creas un ambiente interno y externo de victoria. Ahora, permíteme activar un poderoso detonante emocional. Imagina que tienes las llaves que abren la puerta a tu liberación. Estas llaves no están lejos, no están en manos de otros. Están en las tuyas. Puedes decidir usarlas hoy. Puedes decidir orar y alabar hoy. Y cuando lo hagas, el cielo se moverá. No tienes que esperar a sentirte con ánimo, solo tienes que decidirlo. Esta es la llave que abre las puertas de la victoria. El Salmo 42 termina con esperanza. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Este aún es poderoso. Significa que, incluso sin ver, sin sentir, sin comprender, hay una decisión llamada alabanza. Y es esta decisión la que transforma la angustia en esperanza.
Así que, mis amados hermanos y hermanas, hoy decide usar estas claves. Ora, alaba y observa cómo Dios transforma tu vida. La angustia siempre intenta convencerte de que es el fin. Susurra que el dolor será eterno, que las cadenas nunca se romperán, que la carga nunca se aliviará. Pero la oración y la alabanza son actos de resistencia. Le dicen a la angustia: no tendrás la última palabra. Cuando doblas las rodillas, incluso entre lágrimas, proclamas que aún hay esperanza. Cuando abres la boca para alabar, incluso en medio del caos, declaras que la victoria ya ha sido decretada en el cielo. Este es el poder que destroza las mentiras de la angustia. Pensemos de nuevo en David. A menudo comenzaba sus salmos sumido en la tristeza, pero casi siempre terminaba exaltando a Dios. Esto nos enseña que la oración y la alabanza no son solo un escape, sino un pasaje. Nos llevan de un estado a otro, de la angustia a la confianza, de la pesadez a la ligereza. Es como cruzar un valle oscuro y llegar a un campo luminoso. El proceso puede ser doloroso, pero con cada oración y cada alabanza, el alma da un paso hacia la victoria. Otro ejemplo poderoso es el de Ana, la madre de Samuel. Angustiada por no poder tener hijos, fue al templo y derramó su alma ante Dios. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. ¿Pero qué hizo Ana? Transformó su angustia en oración y tras recibir la respuesta regresó al templo a adorar. La oración abrió la puerta y la alabanza cimentó la victoria. Esto nos muestra que por profundo que sea tu dolor, si lo transformas en oración y alabanza, se convertirá en testimonio. En medio de esta reflexión, quiero usar un poderoso detonante emocional. Imagina que cada lágrima que has derramado fue recogida por el Señor en un odre celestial. La Biblia dice en el Salmo 56, versículo 8, «Has recogido mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro?» Esto significa que ninguna lágrima fue desperdiciada. ¿Y sabes lo que sucede cuando oras y alabas en medio de estas lágrimas? Se transforman en semillas de victoria. Cada gota de dolor que ofreces en alabanza se convierte en un cántico que florecerá en alegría. La alabanza también es un arma contra el enemigo. Satanás quiere verte murmurar, quejarte y rendirte, pero cuando decides alabar, queda avergonzado, porque la alabanza en medio del dolor es un lenguaje que el enemigo no entiende. Esperaba la derrota, pero encuentra adoración. Esperaba la rendición, pero encuentra perseverancia. La alabanza es resistencia espiritual. Es declarar que el trono de Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier lucha, de cualquier adversidad. No podemos olvidar que Jesús mismo, antes de enfrentar la cruz, alzó la vista al cielo y dio gracias. Sabía lo que vendría. Conocía el dolor, la vergüenza y la soledad. Sin embargo, eligió dar gracias. Esto nos muestra que la oración y la alabanza no son solo prácticas para consolar el alma, sino caminos para alcanzar el propósito. Cuando alabamos en medio del dolor, nos alineamos con la voluntad de Dios, incluso cuando no lo entendemos todo. Declaramos que confiamos en Él hasta el final. Quizás te preguntes, ¿y si no tengo ganas de orar ni de alabar? La verdad es que a menudo no las tendrás, pero la oración y la alabanza no se basan en la emoción, sino en la decisión. Cuando decides, el Espíritu Santo te da poder. No esperes a que llegue el impulso. Elige comenzar, aunque sea con unas pocas palabras, aunque sea con una simple canción. Poco a poco, el fuego de la fe se reaviva. Poco a poco, la atmósfera de angustia se disuelve. La oración y la alabanza también nos conducen a la libertad interior. Muchas personas viven prisioneras no de cadenas visibles, sino de pensamientos de culpa, miedo y soledad.
La oración sana estas áreas porque nos conecta con el Dios que nos escucha. La alabanza restaura porque nos recuerda que Él es más grande que nuestros fracasos. Cuando oramos, ponemos nuestras cargas al pie de la cruz. Cuando alabamos, celebramos la victoria de la cruz. Juntas, la oración y la alabanza rompen las cadenas invisibles que han aprisionado los corazones durante años. Un relato bíblico que ilustra esto es el de Ezequías. Al recibir la noticia de su muerte, volvió el rostro hacia la pared y oró con lágrimas. Dios escuchó su oración, le añadió 15 años más de vida y renovó su esperanza. Este relato nos muestra que la oración puede cambiar destinos. Y cuando se añade la alabanza, la victoria se hace pública, un testimonio para todos. Por eso necesitamos practicar ambas, la oración que clama y la alabanza que proclama. Aquí viene otro poderoso detonante emocional. Imagina tu vida como una prisión oscura. El enemigo cree que morirás allí, pero de repente empiezas a orar. Luego empiezas a alabar. Tus palabras suben como incienso al cielo y las cadenas empiezan a caer. Las puertas se abren. Esto no es solo una metáfora. Es lo que les pasó a Pablo y a Silas, y es lo que te puede pasar hoy. Las cadenas del alma pueden liberarse, y las cadenas que te aprisionan pueden romperse. Dios sigue siendo el mismo. En definitiva, necesitamos comprender que la oración y la alabanza no solo alivian el alma de la angustia, sino que también nos elevan a un nuevo nivel espiritual. Nos enseñan a confiar más en Dios, a depender menos de las circunstancias y a vivir con mayor fe. Cuanto más practicas, más fuerte te vuelves. La angustia pierde su poder porque el corazón aprende que hay una salida. Esta salida no es escape, es transformación. Imagínate mirando hacia atrás dentro de un tiempo. El dolor que hoy parece insoportable se habrá transformado en testimonios. Las lágrimas que caen hoy se habrán convertido en cánticos. Lo que hoy es angustia será un recuerdo de victoria. Y podrás decir con el salmista: convertiste mi luto en danza, mi cilicio en manto de alegría. Salmo 30:11. Esta es la promesa, esta es la herencia de quienes eligen la oración y la alabanza como claves para escapar de la angustia. Si este mensaje te habló al corazón, no lo pospongas. Suscríbete al canal para recibir más oraciones y reflexiones que fortalezcan tu fe. Deja tu like para que esta palabra llegue aún a más vidas. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite esta llave de libertad. Escribe en los comentarios: elijo vencer la angustia con oración y alabanza, y declara proféticamente tu victoria en Cristo. Que la paz del Señor llene tu hogar y tu corazón.